Hola. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? A ver, vamos a ir entrando al canal porque tenemos noticias fresquitas de la actualidad del Real Madrid. Así es. Ya habéis visto, ¿no? Adán Hanga, nuevo jugador del Real Madrid para las próximas dos temporadas. Y no 3, que es lo que se estaba hablando últimamente. Así es. Así que 2 años que firma Adán Hanga por el Real Madrid y este live, obviamente, con la actualidad más candente del Real Madrid, pues vamos a analizar el fichaje de Adán Hanga, qué consecuencias va a tener en beneficio del equipo, qué puede aportar, aunque ya habéis visto vídeos que hemos hecho dentro del canal, pero bueno, yo creo que este directo va a ser muy interesante compartir opiniones al respecto del alero húngaro, que ya habéis visto, lo dicho, nuevo jugador del Real Madrid, llevará el número 8, al igual que llevaba tanto en Baskonia como en el Barça, llevará también en el Real Madrid el mismo número, el número 8, en lugar de Nicola Provítola. Y nada, a ver cómo respiráis al respecto. Vamos a ir leyendo, Ana, si te parece, comentarios. Yo lo estoy decidiendo porque hola, saludo a los que estáis entrando ahora en el canal. Vemos que Mario Carlos, hola, Alex, ¿qué tal? Dice otro día. Ayui versus Canadá. No, la verdad no. En la Olimpiada. Ayui Hasegawa. No. ¿Qué tal? ¿Cómo jugó, Mario? ¿Qué tal? Buenas, ¿qué pasa, Francisco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, pero ¿bien o qué? Porque los madridistas, bueno, Cubo ha hecho una muy buena Cubo sí que ha jugado bien frente a Sudáfrica, el primer partido. Pues que hay muchas cosas. Y todo esto previo paso de nuestras vacaciones en Castellón. Estamos así que Hanga fue anunciado hace como 15 minutos. Y esperábamos que lo iban a anunciar al mediodía, como hacen todos los días. Sí, lo normal. Sí. Es muy buena. Y muy delgadita. Bueno, interesante el dato de delgadita, Mario, está bien, o sea, muy interesante, pero bueno, lo importante es que sea una jugadora válida para el Real Madrid, ¿no? Sí. Que yo creo que técnicamente es lo que dijimos en el videoanálisis, ¿no? Lo que nos llega a nosotros es buena información al respecto del juego de Yui Hasegawa. Francisco, gracias, ahí estamos con la camiseta y esto tiene mucho sentido, llevar esta camiseta porque luego vamos a anunciar el ganador de la camiseta de los 3. Exacto. Ya os acordáis, chicos, que obviamente los que sois ya veteranos del canal hicimos, ya la entrada para el sorteo de los 3.000 suscriptores para ganar una camiseta del Real Madrid de la próxima temporada. Ya hemos hecho el sorteo y luego vamos a colgar, ¿de acuerdo?, el vídeo donde se sabrá el ganador o ganadora de esa camiseta del Real Madrid, con la cual o el cual nos pondremos en contacto para gestionar el envío de dicha camiseta. Buenas tardes, José. ¿Qué pasa, José? José Manuel. Chicos, nunca nos presentamos aquí, pero Kike ustedes lo conocen perfectamente. Yo soy Ana Paula y Kike. Hombre, yo creo que a ti ya te conocen la mayoría, pero bueno, si te quieres ir... Los presento nuevamente para aquellos que... Bueno, que no saben mi nombre o que lo otro... No, tú ve haciendo F5, actualización de datos, de lo que quieras. Este es nuestro canal. Mira, Alex, ¿qué pasa, Alex? Atenea del Castillo, ¿qué pasa al final? Pues no lo sabemos, Alex. En principio estaba todo atado y cerrado, según nosotros supimos también. Pero bueno, lo tienen que anunciar. A ver, yo creo que entre 2 y 3 nuevas jugadoras van a llegar. Lo que dijo Arantxa, que lo que último le preguntaron, Capitán Deadpool le preguntó en Twitter y que Lore, no sé, y dijo que iba a averiguar. Qué pasaba, pero que pronto tendremos novedades. Entonces, Lo que pasa es que ahora está Arantxa desplazada en Tokio y se van a centrar muchos de los periodistas que llevan actualización del Real Madrid, Arantxa en femenino, Carlos Sánchez Blas en básquet o Chema de Lucas y todos estos van a estar muy centrados en la actualidad de los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, a la hora de servir info del Real Madrid, a lo mejor ya no están tan metidos estos días. Pero bueno, hay bastantes cosas que ya se sabe. Lo voy leyendo, chicos, a ver. Mario comentaba que le gustó mucho Yui y bueno, y a Cubo hay que hacerle hueco, habla Mario. Sí, bueno, Cubo no va a tener hueco esta temporada, 100%, por una cuestión de pasaportes, que ya sabéis que ocupa plaza de extracomunitario, ya tenemos 3,5 en la plantilla, 3,5 digo porque tenemos a los brasileños, a Vinicius, Casemiro, Eder Militao. Casemiro no, Vinicius, Rodrigo. Rodrigo, me he equivocado. Sí. Y Gareth Bale, vamos a ver qué es lo que pasa, porque Gareth Bale, con la nueva normativa y con Brexit de por medio, ocuparía plazas de extracomunitario, hasta donde yo sé, aunque hay ahí una serie de puntos que habría que analizar.
¿vale? A los cuales el Real Madrid a lo mejor quiere defenderse de alguna manera para poder incluir a Gareth Bale. Pero bueno, esto ya lo analizaremos más adelante. Carlos Reda. ¿Qué pasa, Carlos? Compañero, le conozco bien. Hola, Quique Recio. ¿Qué pasa? Adán Hanga, sí, se ha oficializado, Carlos. Se oficializó hace cuestión de 20 minutos. Se ha oficializado. Aquí ya tenemos el vídeo ya preparado, decimos sí. rapidito. Sí. Y lo vamos a poner en el canal. Luego lo ponemos. 2 temporadas. 2 temporadas firma, eso es 2 temporadas y en principio por menos, eso no se ha publicado, pero va a cobrar menos en el Real Madrid, ¿de acuerdo? Va a cobrar menos en el Real Madrid con respecto al Barça, ¿vale? Porque él, bueno, en ese sentido cobró un pago del Barça para poder, en este caso, llegar a un acuerdo con el conjunto blaugrana, sabiendo que tenía aún contrato con el conjunto culé. Más comentarios. Francisco había preguntado de Moller Hansen sobre el fichaje, ¿qué tal? Bueno, no sabemos nada tampoco, lo mismo que Yui Hasegawa, no sabemos nada, pero sí, a mí me parece también una futbolista que habría que atar, porque necesitamos también savia nueva, jóvenes, un poco perfil diferente a lo que se está fichando de jugadoras patrias de la primera Iberdrola, de la Liga Española, y creo que es una futbolista que por lo que cuentan y comentan puede venir muy bien, y por lo que también nos comentan a nosotros, que son jugadoras que no hemos podido seguir, pinta jugadora buena, así que vamos a ver. Vamos a ver, bueno, ¿ves a Cubo? Alex pregunta, ¿ves a Cubo explotando algún día y demostrando su talento en el Madrid? Ojalá que sí. Tendréis un vídeo de Cubo mañana, por cierto. Ya cuando nosotros estemos en Castellón de vacaciones, mañana tendréis un vídeo al respecto de lo que veo de Take Cubo. Un poquito mi opinión al respecto tras el gran primer partido frente a Sudáfrica, con gol incluido, un poquito cómo lo percibo, ¿vale? Ahí lo tendréis. Mi opinión, yo creo que Cubo va a ser bueno, pero no va a ser el típico crack, creo yo. Yo creo que el concepto crack es muy ambiguo, muy amplio, pero sí que es un jugador que si tiene oportunidades de acompañarse de buenos jugadores al lado y con confianza puede ser un jugador importante. El tema es que su plaza de extracomunitario en un club como el Madrid puede ser un hándicap. Entonces, vamos a verlo. Pero a mí es un jugador que me gusta mucho. Y bueno, hay cosas que no entiendo a veces de las políticas del Real Madrid. No, hay cosas que no me terminan de cuadrar. Bueno, leo los comentarios. Alex nos comenta, gracias, enhorabuena por el canal. Gracias, muchas gracias, Alex. José Manuel, me he enganchado al fútbol femenino por el Madrid. Arriba las chicas, se lo merecen. Sí. Tal cual, José Manuel. No eres el único. A muchos nos pasa que seguíamos un poquito el fútbol femenino, pero realmente el enganche lo hemos tenido ahora. Realmente con el Real Madrid haciendo una muy buena temporada. Temporada bestial, siendo la 1.0 del Real Madrid como tal. Tras pasar de ser el Club Deportivo Tacón al Real Madrid. Y genial. Un segundo puesto muy meritorio. Y ustedes ahora van a ver las Olimpiadas. Hemos visto el partido de Aslani, muy buen partido. Sí, Suecia le bailó a Estados Unidos de una forma increíble. Sí, le pasó por encima a Estados Unidos, la verdad. Bueno, yo contenta. Alex Morgan y compañía, poquito que hacer. Contenta de que Brasil ha ganado. Un paréntesis aquí en Madrid Maldía, que no había ninguna jugadora de Real Madrid. Pero da igual. Pero estaba Brasil ganó Marta. Por 0-5. Marta hizo 2 goles, o sea, increíble. 0-5, ¿no? Y los chicos 4-2. O sea, increíble con Alemania. Así que estoy contenta con... Y Reinier jugó... La segunda parte salió unos minutos, tampoco con mucha trascendencia. No. Pero bueno. Así que, bueno, Pedro, buenas tardes. Saludamos. ¿Qué pasa, Pedro? Que está llegando ahora. Pasa con unos comentarios que ya sabemos. ¿Quieres que te acompaño? Caro nos comentaba que Hanga son 2 temporadas, no 3. Sí, bueno. Carlos, sobre qué pasa con Atenea. Bueno, lo que os hemos comentado, Atenea estamos pendientes de que se haga oficial. No hay nada que nos indique a que no se haya cerrado, pero tampoco tenemos una información de primera mano. Lo último que sabemos es que Atenea estaba hecho, ya está. De momento no tenemos novedad al respecto, es lo que os podemos decir. Así que a esperar. Y Carlos 2 nos pregunta qué os parece lo de Cellini, si es fumada periodística. Sí, bueno, si es a lo mejor alguna invención de la prensa o cualquier tipo de cuestión. A mí me parece una opción realmente muy válida, entendiendo que el Real Madrid se pueda... Vamos a ver, que ahora lo hablaremos, qué pasa con Varane, que ya sabéis que ha venido ya está en Madrid, ha estado en Valdebebas, ha pasado el reconocimiento médico. Hablaremos también del positivo de Karim Benzema, que va a estar en cuarentena, como también sabéis. En caso de que salga Varane, a mí sí que me parece viable una opción Chiellini cuando ya ha terminado el contrato para un año. Me parece un jugador interesante. Lo acompañas de Álava, de Nacho y de Militao y te queda una defensa apañada. Ganas dinero con Varane, que a mí me sigue pareciendo de los mejores centrales del mundo, pero bueno, si no quiere renovar y lo que le ha ofrecido al Madrid no le convence, es lícito. Pero el Madrid también tiene que sacar el máximo jugo.
Y alguna opción en defensa yo sí que veo viable si no está Varane, pero bueno. Lo dices por la experiencia, ¿no? Lo de Chiellini es muy importante por la experiencia, tener a alguien ahí porque estaba Ramos. Sí, porque ha gastado muchas camisetas al máximo nivel con Italia y con la Juve, porque es un tipo que viene a hacer una Eurocopa muy buena con Bonucci, un jugador que tiene muchísimo carácter competitivo y obviamente, como comenta ahí Carlos García, que ya lo estoy viendo, pues por Vallejo creo que hay una pequeña diferencia entre Chiellini y Jesús Vallejo. Con todo el respeto de Jesús Vallejo, que me parece un tío sensacional, que yo os lo he comentado alguna vez en radio, yo le entrevisté y me parece un fenómeno. Pero esto es fútbol y al final hay que valorar a los jugadores por su nivel futbolístico. A ver, Francisco nos comentaba, pues ahora con la lesión de Ceballos, el Madrid se lo va a tener que comer. No tiene por qué, no. Lo de Ceballos, a ver, puede ser 2 o 3 semanas, pero no es algo gravísimo, aunque la imagen es esperpéntica del egipcio pisando. Es sin querer, pero la gravedad de la entrada le tenía... De hecho, me sorprendió el árbitro Jordano, que miró la jugada en lo que es el monitor del VAR, allí a pie de campo, amarilla. Me parece de roja. Yo lo comenté aquí con Ana, me pareció no de roja criminal, porque al final se nota que es sin querer, pero le revienta el tobillo. O sea, le revienta... y aunque no haya un balón dividido, como tal dividido, es cierto, pero es que le revienta el pie. De hecho, lo que se comenta es que Ceballos, tanto como Mingueza, ¿no? Sí. Estarán fuera de la primera etapa, que podrían llegar a jugar la segunda etapa, pero bueno, son... Sí, la primera fase de grupos no va a estar frente a Australia, ni el próximo partido ya sabéis frente a Australia, en 48 horas, y el siguiente sería frente a Argentina. Pues no van a estar, y vamos a ver qué pasa después. Más cositas, más mensajes. Claro, comenta que le gusta mucho más Pepe que Chiellini, le gusta más Pepe que Chiellini. Bueno, pero Pepe no hay opción de que venga y Chiellini ya no tiene equipo ahora mismo. Es una oportunidad de mercado. Álava es una oportunidad de mercado. Goretzka para la próxima temporada, Eduardo Camavinga. Oportunidades de mercado, chicos. Con una pandemia de por medio, con los problemas económico-financieros que ha tenido el Real Madrid, creo que hay que valorar este tipo de situaciones. Pero bueno. Pero comentaba que lo de Cubo creo que va a depender de su evolución física. Para él es sumamente importante. Y la madurez táctica. Ya lo comentaremos más en profundidad también en el vídeo, que, como os digo, en 24 horas lo tendréis en el canal, ¿vale? Publicado. Yader, saludos. ¿Qué pasa, Yader? Me asusté. Ay, por unos problemas de salud, nos dice Yader. Sí. Esperemos que estés bien. Chicos, cuídense mucho con el tema COVID. Hoy yo le comentaba a Ana que qué pasaba con Yader, que no llevaba unos días, unos directos sin entrar, y Yader es de los más activos. Sí. Porque vamos viendo que no entran las veces, no están, y bueno. Y ya nos vamos conociendo. Hoy fuimos repasando la lista de aquellos que participaron del sorteo y vamos viendo y recordando un poco. Recordando nombres y eso. Así es. Bueno, alegramos que estás bien de nuevo, ¿no? Eso es lo importante, sí, señor. Antonio Jesús, buenas tardes. Me gustaría que el Madrid se reforzara en el puesto de central y, por supuesto, en delantero, que meta 30 goles. Ojalá Mbappé, si no habría que gastar dinero en Haaland. Bueno, eso va un poco en la línea, Antonio, un poco del plan B que nosotros hemos siempre subrayado, Ana y yo, la línea de que el Real Madrid no puede depender solo de Kylian Mbappé, de fichar a un Mbappé este año, que si ya gratis el año que viene es fenómeno, y todos chocaremos con las orejas, nos pondremos súper contentos, felices de la vida, porque por fin llega Kylian, pero es que este año es este año, esta temporada. Y esta temporada el Real Madrid necesita gol, necesita más calidad, necesita un jugador top. Y ya se vio que el año pasado el Real Madrid fue el equipo de los que menos goles recibió de Europa, de los grandes equipos, pero arriba hay problemas. Hay problemas serios, porque hay jugadores que no, digamos, o bien no definen bien de cara a gol, de cara a portería fallan, son fallones, o bien que hay jugadores que no dan un paso al frente. Asensio, Rodrigo, Vinicius, Hazard ya sabemos cómo está. Que ha salido este año, hace como 3 años, esta semana, que Vinicius fue contratado por el Real Madrid, ¿no? 3 años que Vinicius está en el Real Madrid. Sí, esa es la tercera. Y han mostrado los números que decían 114 o 15 juegos, algo así, y 15 goles. Sí, ¿no? Sí, tiene un rating goleador muy bajo, pero porque es un futbolista que es que tiene muy mala precisión de portería. Pero bueno, es que esto no es descubrir América, esto ya sabemos. Es un comentario. No. Sí, pero es verdad, ¿no? Está bien que lo pongamos en la mesa de análisis, ¿no? Para que lo comentemos, pero es que no... Alex nos pregunta por Odegaard. ¿Y a Odegaard le ves haciéndose un hueco en el Madrid? Odegaard creo que tiene posibilidades, porque tiene condiciones, siempre y cuando la rodilla, que en su momento era tendinitis, creo que lo que tenía, un poquito ahí fastidiada. Parece que ha entrenado bien, ha empezado fuerte, y es un año importante porque Modric ya está en su último año, porque, bueno, está en su último año, que yo le veo en gran actividad deportiva a nivel competitivo, porque al final tiene 35 palos, o sea,
por mucho que estiremos la goma de Modric, da para lo que va a dar, por desgracia, yo creo, aunque con este tío nunca se sabe, pero Odegaard tiene que jugar, pero tiene que jugar y demostrar. O sea, no vale solo con jugar y estar ahí, tipo Jovic, ¿vale? Lo que hay que hacer es estar, jugar, o Mariano, ¿no? Demostrar cosas, o sea, demostrar que es jugador para el Real Madrid. Yo creo que tiene condiciones y este año debería tener más oportunidades que el año pasado. Carlos nos comenta, sí, parece un tío cojonudo, pero no da el nivel. Ojalá sea verdad eso del Español, quiera hacer sesiones de Vallejo, Mariano y no recuerdo. Pues el Español es un club que nos llevamos de toda la vida muy bien y nos vendría muy bien que se llevaran... Lo de Vallejo lo veo viable porque tiene un salario bastante bajito dentro de lo que es el Real Madrid. Lo de Mariano, la cesión al Español lo veo complicado. Lo veo complicado porque Mariano cobra casi 5 kilos desde que llegó en el verano del 18. Yo lo veo difícil. Mariano esta semana han mencionado que el Mónaco puede estar interesado en el Mónaco me pega más. El Mónaco tiene una capacidad económica que a lo mejor, como el año pasado el Benfica lo valoró, a ver si este año el Mónaco le hacemos un poco la 13-14 y se lo lleva. Y ya jugó en Francia, ¿no? Sí, en el Lyon. En el Lyon es la única vez que ha jugado bien en su vida. A nivel alto me refiero, deportivamente hablando. La cantera también jugó bien. Sí, bueno. Jader, que el Madrid necesita también un lateral derecho de garantía. Carvajal mucho se lesiona y Lucas pues es un lateral improvisado. Bueno, el tema de Carvajal, creo, chicos, que más o menos sabéis mi opinión al respecto de Carvajal. Se está hablando de renovarle hasta el 2014. Un jugador que prácticamente ha estado... 2024. Desde 2014, creo. Ah, vale, pues 2024. Es que me duele un poquito el cuello. Estoy un poco incómodo aquí, chicos. Pero puedes ponerte más adelante y sí. Así, ¿no? A ver. Ahí estoy. Vale. Sí, te quito un poco de pantalla y solucionado. ¿Has visto qué fácil? Bueno, el tema de Carvajal. Se habla de renovarlo hasta el 2024, pero yo no le veo jugador que pueda ser útil como titular. Canterano, todo lo que queráis, jugador que en su momento ha sido súper valioso en el Real Madrid, pero que su nivel deportivo ha ido decreciendo con el paso de las temporadas y las lesiones, ha tenido ahora más lesiones que nunca, ha sido un jugador que en su carrera deportiva prácticamente no ha tenido lesiones y fue los 2 últimos años lleno de lesiones musculares. Increíble. Y ya veremos, o sea, está entrenando, de los pocos que ha vuelto sin problemas, de los pocos, digo. ¿Quién, Carvajal? Claro. Pero Carvajal ahora está metido con Mendy en el gimnasio. No de verdad, ay, madre mía. Claro. Ya de vuelta. Claro. Sí. Eso de los... Yo no te lo quería decir, pero sí, Carvajal sigue. Es que hoy con las noticias ha estado que volvía Kroos, que volvía Bale, Modric. Si tenemos vuelta de bastantes internacionales, Varane haciendo reconocimiento médico, pero no entrenó. Benzema con COVID. O sea, realmente... Muchas novedades de vuelta de jugadores. Más mensajes. Nada que ver con el Real Madrid, pero el AS pone que Pochettino ha renovado con el PSG hasta 2023. Y también, hablando de Pochettino, parece ser que Mbappé le ha dicho a Pochettino que no va a renovar, lo cual no quiere decir que vaya a jugar en el Real Madrid. También habrá vídeo al respecto de esto, ya os lo adelanto, en el canal, ¿de acuerdo? A lo mejor mañana está el vídeo, probablemente. Pero bueno, el tema de... Si no es noticia vieja, o sea. Bueno, sí, según algunos será noticia vieja, que algunos se pone quejica por si no lo publicamos cuando ellos quieren. Pero bueno, en la viña del señor hay de todo. El tema es que Mbappé le ha comunicado a Pochettino que no va a renovar. Entonces, el tema es que le quedaría un año. Vale. ¿Qué pasa? No, nada. Es que si no te duele, que tú que te... Así, sí, me duele, pero... Te gusta. Pero aguanto, soy un tío duro. Bueno. Francisco nos comenta que a mí Chiellini es experiencia y creo que daría un paso suficiente y fuerte para la defensa. Sí, yo pienso exactamente lo mismo con Chiellini. O sea, no... Chiellini me parece un defensa sensacional para la edad que tiene, se cuida mucho y sin pagar traspaso, además no tiene un salario alto, creo que andaba sobre los 5 o 6 kilos en la Juve, parecido a lo que cobra Bonucci, que cobra 6. Entonces no veo por qué no hacerlo. O sea, a no ser que realmente el índice de masa salarial lo tengamos fatal, cosa que no es así. Realmente el índice de masa salarial lo tenemos en un estado ok, no súper bollante, pero sí que tenemos un espacio salarial. Obviamente pensado en Mbappé, pero también en a lo mejor hacer algunos huecos a jugadores intermedios que no cobren mucho y que te puedan dar un rendimiento. Además, Chiellini, pensar que realmente tú le pagas un año y ya está, porque Chiellini no le vas a hacer un contrato largo. Obviamente con 36 años, que ha cumplido, creo que cumple 37 el 14 de agosto, vi el otro día. Estuve ahí que me aburría y digo, voy a mirar qué día nació Chiellini y creo que sí. Pero bueno,
Más estemos cosas. atentos. Ya te comenté que estuvo con COVID, pero estuvo mal, pero o sea, se alegra que Nos acordemos de él. nos acordemos de él, Sí, ¿no? sí, Entonces, señor. bueno, sí, bueno, Sí, claro, nos alegramos acordamos que esté bien. de la mayoría, nos acordamos, chicos, porque ya sois habituales, sois una pequeña gran familia aquí en Madridismo al Día y Así es. al final eso pues, llega. Y bueno, alegramos que se ha pasado esa etapa, chicos, los que cuidaron mucho, por favor. El COVID Sí. no sabemos. Nosotros vamos a ir a nada, Castellón con cuidadito. Sí, Hay no que ir sabemos con nada de precauciones. ese tema, vacunados o no vacunados, qué han pasado o no han pasado, mucho cuidado. Exacto. Da igual. Exacto, eso es. ¿Qué te parece? Bueno, ya me he perdido de nuevo, ¿ves? No, estás con Daniel Madrid, es que yo lo veo aquí perfectamente. Sí, soy el pesado del básquet. No eres ningún pesado, Daniel, hombre, no digas eso. ¿Pensáis que con este equipo, el de fútbol... Ahora fútbol. No, es que comenta por los dos, yo creo. Se refiere a tanto el de básquet como el de fútbol, podemos hacer algo. Yo soy más optimista con el básquet que con el fútbol, ya os lo adelanto. Vamos a ver qué pasa con Carroll, más allá de que alguno el vídeo pues parece que la pilla con el pie izquierdo y no le gusta mucho. Ya habéis visto que hemos publicado un vídeo donde sale vía defensa central, que el Madrid valora opciones en caso de que Carroll no renueve. Serían Tyler Dorsey y sería Darío Brizuela. Yo no sé exactamente dónde lo han sacado. Nosotros simplemente lo exponemos como una noticia que ha salido, ni le damos más o menos credibilidad. Yo no soy nadie en este caso para hablar de la mayor o menor credibilidad de defensa central. Considero que es un medio que lleva información del Real Madrid más o menos repetida, que no tiene información propia normalmente, pero que en algún caso a lo mejor sí que la tiene, porque al final su director es David Jorquera, que entre otras cosas trabaja en Real Madrid Televisión. Entonces no sé hasta qué punto pueden tener información propia. Pero vamos, alguno que va de listo diciendo que por qué sacas esta publicación, pues ya te lo digo, porque... Gracias. Pues muchísimas gracias, me ha salvado la vida. Pues lo dicho, por algún listo que ha comentado que por qué pues, pones este tipo de vídeos o algún comentario en relación a por qué pones este tipo de vídeos, es simplemente que lo ponemos porque sale dentro de la actualidad del Real Madrid. Yo en el vídeo... Yo no vi la buena onda, pero bueno, oye, que a lo mejor sí. ¿Tú crees? No sé. Claro, no hay que creer en algunas... No, es que luego ha ido otro. Ah, es que el que no has visto es el de después. Ah, vale. Vale, el que no has visto es el de después. Bueno. Vale. Entonces, el resumen es que con el baloncesto tenemos más oportunidades que con el fútbol. Hombre, yo tengo la sensación, y luego puede pasar cualquier cosa, porque aquí nadie es futurólogo. Al final puede llegar el Madrid de fútbol, empiezan los chicos jóvenes a despuntar, impacto mediático, impacto de todo tipo, impacto futbolístico, y empezamos entre los veteranos y noveles, como dice el himno, pues a ganar cosas. Pero ahora mismo veo más posibilidades en el básquet que en el fútbol. Carlos nos pregunta qué te parece el humilde City, lo mal que lo pasa para tener los jugadores. Sí, muy humilde, sí señor. Harry Kane ya habéis visto, ¿no? 187 millones de euros, que hablan desde el Daily Mail, creo que ha salido en Inglaterra. Se da por hecho. El humilde Guardiola, que es el hombre de los valores y tal, pues en este tiempo, pues nada, se sacan 187 millones para pagar por Harry Kane, más todo lo que han ido pagando anteriormente, porque si hubieran hecho como el Chelsea, que estuvieron en una ventana veraniega sin poder meter nada de dinero, pues uno entiende entre lo de Hazard, que les pagamos 100 y pico millones, y el dinero que han reservado para cuando ya podían fichar, pues uno entiende que el Chelsea metiera 200 kilos. Pero es que esta gente ficha todos los años a razón de 200, 300 millones, 250 y ahora 187, más otros también jugadores que han fichado, pues hombre, es llamativo, ¿no? Es llamativo, pero City, Chelsea, PSG son equipos que se mueven a otro nivel, también porque se lo permiten, pues ya sabemos quién, ¿no? Alexander, mi querido amigo Alexander Ceferín. Así es, como bueno, hablando de eso, un tema que querías comentar un poco era el tema de que también se permite algunas cuestiones acá en España con el tema del Barça y la Liga. A ver. El tema que estamos hablando de las anotaciones, ¿cómo se llama? Anotaciones, no. Inscripciones de los jugadores. Sí, anotación de los jugadores dentro de la liga. Sí, sería una manera de decirlo también. ¿Querés leer los comentarios y luego pasamos a eso? Sí, porque es un tema denso. Ya haré incluso a lo mejor vídeo de aquí a un tiempo. Vamos a ver cómo va a ir el tema de Messi también. Pero sí, da para vídeo, la verdad, porque viendo comentarios de Xota Jordi y de algún otro, me huele feo. No huele un poco raro, como a chusco, así entre los que el lenguaje popular de España. Como que hay algo raro de por medio, ¿no? Como en plan para hacer un crowdfunding de Messi. ¿Nos parece así un poco? Bueno. Venga. Carlos nos comenta de... Sí. De Ilaix Moriba. Nah, Ilaix no.
No sé qué No. así que no. No, Yo no no. sé, es que no. No. Mentira. No. Bueno, muy terribles. No, que lo de likes no, simplemente que lo de likes no lo veo, no lo veo. Rafa nos da buenas tardes. ¿Qué pasa, Rafa? Buenas. Hoy Madre, me voy de vacaciones. es que está súper contenta porque nos vamos a la playita, que aquí en Madrid, como no tenemos playa, pues estamos... Es que no tenemos ni aire acondicionado, claro, le decimos. estamos pasándolo mal, chicos. De hecho, aquí en la habitación se pasa un poquito... Ahora, no sé cuántos grados hace en Madrid. Sí, no lo sabemos, pero aquí pasamos calor, ¿eh? ¿Has visto? O los dos Y- juntos, entonces por eso a veces estamos separados. Sí, eso es. No quería José decirlo. Manuel nos comenta, buenas tardes, grandes centrales. Tenemos este año para mí un bajón en la defensa. Sí, hombre, claro, está claro. Sí, que si se va Varane y viene Vallejo, creo que es evidente que bajamos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa al final. Bueno, ya le pregunto lo de Chiellini, que ya hemos hablado, si es verdad que el Madrid lo quiere o es humo. ¿Quién? De Chiellini o Chiellini. Ah, que si es humo. No, yo no sé. Es como la defensa central. Desconozco si es verdad, mentira, simplemente lo comentamos. Claro. O ¿Qué sea, más? Kiki hizo un video sobre Chiellini diciendo que le gustaría. Sí, es que más también... allá de cualquier rumor, eso antes del rumor. Sí, creo, pero ¿no? algunos ya, en vez de meterse en el vídeo, es que hay gente que es un poco vaga o perezosa y ya ve el titular y en vez de meterse en el vídeo y ver qué es lo que dice el creador de contenido, lo que hace es opinar sin ver el vídeo. Que es como, pues eso, opinar de algo sin haberlo Bueno, a mí visto. me pasa de leer solo Realmente. titulares, pero yo no opino sobre lo que Claro. solo leo los titulares. Me pasa a veces, ¿no? Mm. ¿No te gustaría Raúl de Tomás por Mariano? Sí me gustaría, Felipe, pero sí me gustaría, ¿eh? Raúl de Tomás es un jugador que es llamativo y que tiene una gran capacidad de remate, muchísimo gol, pero no lo veo para el Real Madrid, chicos. Es que yo creo que el Real Madrid necesita top, algo delantero top 5, ¿me entendéis, no? O sea, para que nos entendamos. Haaland, Lewandowski, Lukaku, para que entendamos un poco el nivel de delantero claro, o de atacante que considero. Que ya no está mal. O sea, el Madrid no necesita extremos, que ya tiene gente de banda. Lo que Harry Kane, pero Harry Kane menos que estos, me gusta menos. De hecho, me parece sobrepagadísimo, 187 millones de euros por Harry Kane. Me parece un buen delantero, muy buen delantero, muy buen asistente este año, ha hecho muy buenas cifras de pase de gol, pero creo, a mí Lukaku me gusta más, Haaland me gusta más y Lewandowski, que termina contrato creo que en el 23. Si a mí me dicen que Lewandowski por 50 millones o 60, vamos, me lo traigo tal cual. Sin ser un jugador, yo no soy devoto de Lewandowski, pero para lo que el Madrid requiere, nos vendría bien. Daniel nos comenta que con 3 centrales vamos a algún sitio. No, tendríamos 4. Lo que pasa es que a nivel competitivo alto tendríamos 3. Y luego hay que ver qué pasa con Mendy, porque Mendy, ya habéis visto que está ahora mismo en el dique del gimnasio, trabajando para recuperarse de la lesión de final de temporada. Hay un hermetismo y un ocultismo con respecto a la evolución de Mendy. Bueno, normalmente el hermetismo que ofrece a nivel comunicación el Real Madrid es así, con el tema de las lesiones y eso suele ser así. Si el Barça pone venta, nos pregunta Alejandro, Sí. ¿alguno de sus jóvenes irías por alguno de ellos? Algunos de los jóvenes del Barça. Sí. Y likes y estos, ¿no? Entiendo, Sí. te refieres, no. No, yo del Barça es que no iría por nadie ahora Raj mismo. Mahal, ¿no? ¿Qué es? Sí, el Taj Mahal, no sé. Raj, no sé. Sí, no. A ver, yo ahora mismo no valoro fichar más jóvenes. Ya creo que el cupo de jóvenes lo hemos ya con Rodrigo, con Vinicius, creo que ya tenemos a Cubo, Reinier, jugadores que vamos a ver si salen hacia adelante. Y luego los canteranos, Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez, de juventud, yo creo que vamos servidos. Ahora lo que necesitamos es categoría premium. Jugadores consagrados y de nivel top. Vamos y venimos con fútbol, baloncesto y Sí, todo. vamos ahí. José Montes nos comenta, Dorsey. Si se le escapa al Madrid, sin comentarios. Bueno, lo de Dorsey, simplemente que ha salido, no hay ninguna información fiable como tal de algún periodista de los que maneja buena info del Madrid. Tyler Dorsey, en su momento sí que se habló de ello. A mí es un jugador que me encanta, pero no tengo ni idea de si ¿Cuál hay de algo. los dos jugadores se habían comentado que el Milan estaba interesado? Puede ser que algunos de los suscriptores del canal han comentado. No, en creo el que se vídeo. refieren a Daniels. Bárbara creo que hablaba, pero es otro jugador. No. Así que comentaban algo de Brizuela. No. Pero Tengo que leer todos los comentarios. ¿Ves? Yo leo los titulares Claro. y me pierdo. ahí tenemos un ejemplo de que hay que ir más allá y no quedarse solo con el cartón. Bueno, Daniel nos pregunta, ¿qué jugador de Barcelona de básquet te llevarías al Real Madrid? No vale Mirotic. Del Barça. Corey Higgins. Tal cual. Vamos. Mirotic, no. No, sin contar Mirotic. Sí. Quitando de la ecuación a Mirotic, ¿Quién Higgins. hubiese querido Mirotic de vuelta? Pues yo creo que alguno, ¿eh?
Sí. Digo, por todo lo que ha pasado. Yo a lo mejor sí lo hubiera querido. No lo sé. Sí, no lo sé. Por No lo sé. calidad, no Por talento, puede ser. Cobrando lo que cobra es difícil, porque la escala salarial del Madrid no entra, pero su jugador es el mejor 4, por mucho que nos duela. Para mí el mejor 4 que hay a día de hoy es Mirotic en Europa. Bueno, Corey Higgins hizo un partidazo. Y Corey Higgins me parece un jugador súper completo final, y ¿no? sí, me parece de los 3 mejores exteriores de Europa. ¿Corey Higgins de dónde es? Americano. A jugar. No. ¿Te imaginas? ¿Cómo? Si jugara a las Olimpiadas, quiero decir. No va a No jugar hay las lugar para Olimpiadas. Corey Higgins. No lo han visto, no han visto la opción de Corey Higgins de momento. ¿Será O sea, porque tampoco Estados Unidos iba a hacer el Dream Team. No es el Dream Team ni se le acerca. Estados Unidos ha valorado otras opciones. Prefieren a Devin Booker, Kevin Durant, Jason Tatum, pues Damian Lillard, otro tipo de jugadores. Que son un poquito mejores. Que son buenos, son buenillos. Sí, juegan, son buenos. Sí, o sea, sí. Pero vamos, que Estados Unidos, si queréis comentar algo de los Juegos Olímpicos, ya hablaremos de ello. Alex nos pregunta de un hombre que le acaba de venir para reemplazar a Carol, Matt Janning. Matt Janning, exjugador de Anadolu Efes, Baskonia, jugador de calidad. Es un buen jugador. Ha perdido un poco de peso en Europa, creo, pero me parece interesante Matt Janning. Me parece bueno. Sí, no es mala opción. A mí me gustó en Baskonia mucho. Buena idea para un vídeo. Matt Janning, sí. Le ponemos, ¿cómo se dice? No, ponemos claro en el titular que no es información de que vaya a venir al Real Madrid. Es un vídeo opinión al respecto del jugador. No, pero digamos dando autoría a Alex, que nos dio la idea. Sí, o sea, lo ponemos en los dándole crédito. Sí, en los comentarios lo ponemos, idea de Alex, y con el nombre de su... Dene comenta que el otro día dijisteis sí. Que la selección la veía tercera con Juancho. ¿Ha subido algún puesto? Yo España la veo tercera y segunda veo a Francia o a Australia. Es mi apuesta. Pero creo que en un duelo al bronce España se lo lleva. Es un equipo con un gen brutal. Probablemente el equipo con más gen de todos. ¿Pero te ha gustado lo de Juancho? No, creo que ¿Qué? No. ¿Lo de Juancho te ha gustado? No, lo de Juancho es que va a jugar en los Juegos Olímpicos. Claro, pero ¿te ha gustado que venga? Sí, lo de Juancho es muy buena noticia, claro, no. A ver, es de perogrullo. No, yo creo que se refiere a si yo le subo algún puesto más del tercero a la selección española en mis cábalas, en mis apuestas. Y yo sigo apostando que quedaremos terceros. Ojalá ganemos el oro. Pero vamos, que hay un tercer puesto y con todas las medallas que hemos ido ganando, la selección española es una cosa de locos en baloncesto. En todos los torneos moja medalla en todos. Bueno, genial, espectacular, claro. Enhorabuena, me voy a emocionar si gana, ¿no? Claro, eso espero. Vas a ser español. Doble nacionalidad en algún momento. Sí, bueno, en algún momento, no sé. Claro, que Dios. Digo, sigue. A ver, es que una cosa es tener doble nacionalidad y otra cosa es que hinche para los dos. Que sí. Si es un Brasil de España, ya sabes. Hasta ahí, no, incluso un Madrid Fluminense irías con Fluminense, o sea que... Sí. Pues eso. Sí. Venga, más mensajes que se te cuelan. Joan nos dice que no, por Dios, no sabemos a qué se refiere. No sabemos a qué se refiere, Joan, si no amplía un poquito el comentario. Bueno, y... A lo mejor algo que hablamos de... Algo de Messi o... Messi huele a chamusquina. Sí. Francisco. Sí. Claro, ¿qué te parece la táctica de la mafia calabresa del Barça? Os bajáis de salario si no os parto las piernas. Es tremendo. Sí, y señalarlos públicamente, hacer como la Inquisición, quererlos quemar en una hoguera mediática, pero eso es muy bien llevado dentro de lo que es la línea culé blaugrana de un mundo pues paralelo, Matrix, o sea, ellos viven en un mundo al margen donde los salarios, los índices salariales, la deuda económica, financiera, etcétera, y las leyes básicas de contrato y cumplimiento del mismo, ellos se las saltan, las llevan a su manera o las entienden a su manera. Pero bueno, no voy a entrar ahí porque como entre ahí, a ver cómo salgo, porque me caliento y me enciendo. Pero ya os digo, mira, como ya hemos dicho que íbamos a comentar el tema, ya os digo que a mí me huele a chamusquina, me huele extraño lo que va soltando algún periodista o comunicador, o llamémosle X de la línea Barça, de la actualidad Barça, al respecto de cómo se va a hacer para que se le pueda inscribir. No te determinan nada, te dicen que hay que soltar masa salarial, que eso ya lo sabemos porque ahí están las cuentas. Sabemos que hay que soltar jugadores como Pjanic, como un Titi, como Griezmann, al margen de Mateus y Junior Firpo, que está muy bien, pues hay que quitarte salarios brutos importantes y reducir los salarios de los Busquets, Jordi Alba, Gerard Piqué,
que no son moco de pavo, no son pocas cuantías. O sea, te tienes que quitar 4 o 5 jugadores que tienen contrato, Pjanic, Umtiti, Griezmann no sé y luego reducir los salarios de jugadores importantes. Claro, Y luego Messi que no cobre 75 millones. Y luego inscribir a los jugadores que han llegado. Que Memphis Depay no va a cobrar en crema catalana. Va a cobrar en euros. Y un buen pellizco, entiendo yo. El contrato de Memphis Depay no será pequeño porque además ha llegado gratis, sin transfer de por medio. O sea, que me imagino que a lo mejor le pagarán 10 millones. Siendo el Barça, pero lo peor 11. es como después No sé. J. Jordi diciendo que Griezmann tenía que irse Y Agüero del también. Barça porque Barça lo necesita que se vaya. No, por supuesto. Pero luego, en cambio, el único título que han ganado, curiosamente, el MVP, ¿sabes quién fue? Griezmann. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? El único título que han ganado, la Copa del Rey, Griezmann clave. Y Griezmann, a ver, con todo de que no ha sido, obviamente, el jugador que muchos esperaban allí en Can Barça, ha sido un jugador con unos números y unas cifras voladoras muy buenas para lo jugado. Bueno, sigo con los comentarios. Sí, por fin. Jader dice que deberíamos ir a Nicaragua. Ojalá. Lo pasaremos súper. Estaría guay. Está Kors Nailan, la pasará súper bien en la playa. Bueno, Muy bien. Guay. Nicaragua debe ser muy bonito. Debe estar muy chulo, sí. El Madrid necesita un Mbappé, nos comenta Jarde, Haaland, Lukaku, Harry Kane, alguien así. Sí, alguien diferencial. Sí, eso lo hemos entendido. Yo creo que más o menos todos aquí en el canal, chicos, no es por hablar en boca de los demás, pero más o menos creo que vamos todos. ¿No, Ana? Sí. Parecido. Obvio, porque un año más sin un gran fichaje va a ser duro. Es duro. Bale sea el gran fichaje. Sí, Gareth Bale. Daniel dice que Mirotic al Madrid nunca, ¿ves? Bueno. Hay diferentes opiniones. Claro, eso sí. Ahí sí que hay disparidad. Antonio nos comenta, ¿crees que el Madrid pueda jugar con 3 centrales, 2 carrileros, algunos partidos con doble pívot, casi Álava, se puede cambiar de sistema? Vale, bueno, yo respondo en general cómo veo el sistema del Real Madrid, ¿vale? Por un poco responder y alguno a lo mejor que también se quiera mojar en este temita. Yo creo que Ancelotti va a jugar un 4-3-3. Y va a jugar con 2 centrales, y va a jugar con 2 carrileros largos, y va a jugar con una línea ofensiva clara, porque esto es el Real Madrid. Entonces, Álava, por ejemplo, creo que lo va a usar de central, y luego en un momento determinado puede que utilice un rombo en el centro del campo, y utiliza a Odegaard o a Valverde con Modric Kroos también en un momento dado, sobre todo si la gente de arriba no termina de fructificar, que es algo que puede pasar, que Rodrigo Vinicius no funcione, no sería una locura, y entonces intentar poblar el centro del campo. Lo que no veo, a lo mejor, de momento, es el uso de 3 centrales, aunque tampoco me parecería descabellado que, por ejemplo, Mendy, si se recupera bien, pueda jugar de central, acompañado de Nacho y Militao en un momento determinado, con, por ejemplo, Miguel Gutiérrez o Álava en el lateral, o Álava en el central izquierdo y Mendy en el lateral. Ahí creo que hay alternativas también. Pero sí que es verdad que con la baja de Ramos y Varane, la defensa pierde. O sea, en el contexto global, individual, pierde. Y a nivel táctico, yo lo que veo es un 4-3-3 en principio. En principio. Pues bien. Más cositas. A ver, Francisco Javier, ¿qué se sabe de la portera del Betis femenino? Pues que ya está fichada. Belén Gerrard. Belén Gerrard. A ver, a lo mejor quiere que le haga un análisis breve de lo que... ¿De lo que pueda aportar? Sí. Bueno, lo que sabemos de ella y lo que hemos conocido, siempre ha sido una portera sobria y fiable. Yo la he podido ver los 2 partidos del Betis-Madrid y en general es buena guardameta. Es una portera de pocos fallos. Y en Montpellier lo hizo muy bien, ¿vale? No porque yo lo viera, sino por lo que yo he podido extraer la información, pero al final no la he podido seguir, obviamente, en Montpellier, ¿de acuerdo? Y llegó al Betis ya un poco en una situación ya de no estar en las primeras portadas a nivel de equipos importantes. Estuvo en Lyon. Yo creo que viene bien la competencia para Misa, pero una competencia de verdad, porque creo que la idea del Real Madrid femenino es escalar un poquito en cuanto a tener duplicidad de posiciones, tener una plantilla más larga, más profunda para jugar varias competiciones, como os hemos comentado en directos en lives anteriores. Tener un poquito... Claro, parece que los fichajes tienen que venir a Atenea o Yui o... No, si algo va a venir seguro. Porque si no, la plantilla queda corta también. No, sí, yo estoy convencido que Ana Rosell y compañía van a cerrar algo más. La duda que tengo es si van a cerrar Atenea y Caroline Moller Hansen o ambas y Yui Hasegawa, porque creo que el medio del campo también necesita ahí una pieza más. No sé si es Yui la adecuada, a lo mejor hay otras obviamente más adecuadas, pero algo necesitamos. José Manuel nos comenta que Anthony
Randolph estaría disponible en noviembre para ponerse a su nivel y que todo vaya correctamente. 3 meses mínimo para coger ritmo. No sé, yo este año mucho... A ver, yo no sé exactamente las cábalas, los procedimientos temporales que se van a llevar con el tema de la recuperación de Anthony Randolph, pero lo que está claro es que ya Carlos Sánchez Blas, que tiene un pelín de mejor información que yo seguro, pues dijo que al principio de temporada, en la jornada 1, no va a estar. Por lo tanto, va a necesitar recuperar. Entonces, yo ahí siempre fui de los que apostó por un 3-4 en vez de un Adam Hanga, hablando del nombre del día, Adam Hanga, que ya sabéis, un jugador del Real Madrid 2 años. Pues bien, yo hubiera apostado más por un 3-4, por un Kalinic, por un Papa Petru, por un jugador que pueda jugar de alero alto, pueda jugar el triángulo ofensivo o jugar, digamos, de cara a espalda, o sea, de cara a espalda, estoy fatal, de espalda al aro, perdón, jugar en las esquinas, lanzar, pero también, pues bueno, jugar en el puesto de 4, jugar el pick and pop, digamos, un jugador que pueda ser una cabeza bicéfala en el puesto 3-4, que pueda jugar en ambas posiciones. Muy bien. Esa sería un poco la cosa. ¿Qué más? Esta es perfecta. ¿Qué más? José Andoy nos comenta, yo veo a España superior a Francia. Además, le tenemos comida a la moral. Sí, pero yo en los torneos de este tipo de Francia no me fío porque es una selección que tiene, digamos, lo que es el 3-4, quitando Estados Unidos, me parece que tiene el mejor 3-4. O sea, digamos que tiene el puesto de falso 3, lo que es Batuni y Fournier, me parecen una pareja buenísima. Yabusel me parece un jugadorazo, hemos hecho ahí muy buen movimiento. Rudy Gobert y Fall, Mustafa Fall, me parecen también de escándalo. Poirier puede aportar cosas también, aunque creo que el puesto de 5 ahí está ya cubierto con Fall y con Rudy Gobert. Y luego en el exterior es que tienen ahí también cremita de la buena en Ticlina, tienen a Nando De Colo, tienen también a Tomás Hurtel, que si está bien va a ser también un jugador que puede cambiar tendencias de partido. Tienen buen tiro exterior, tienen mucha penetración, rebote, ritmo de juego. Bueno, a mí me parece un equipo muy serio, Francia, con plantilla larga y mucho físico. Vamos a ver. Y Daniel nos comenta. Bebe agua, tienes agua aquí. Café. Agua, café, tienes de todo. Tomo cafecito porque justo Adam Hanga se anunció 15 minutos antes, no tuve tiempo de tomar mi café antes. Entonces, estábamos aquí. Eso le ha roto la dinámica de, digamos, de focus en el directo, ¿no? El focus del directo. No. Ojo, chicos, el término focus me encanta, no sé a vosotros. Yo cuando escucho el término focus, muy además en el deporte a nivel técnico y táctico, hay que tener focus, tal. Es como en el básquet, en la NBA, show, focus. Me gusta esa palabra. Tú puedes competir ahí con... ¿Con quién? ¿Con quién quieres Pablo competir? Lasso. Hombre, con Pablo no voy a competir. Con Pablo Lasso no, a lo mejor con Pablo Lasso sí. Con los Lasso sí, con Pablo Lasso lo veo difícil. Más mensajes, venga. Daniel dice que Estados Unidos no la veo ganadora, Scariolo siempre hace lo mismo, nunca son favoritos su equipo. Bueno, ojalá, Daniel. Te va a echar un cable, ¿vale? Con los mensajes. Francia ven a Gasol y se les vuelve las piernas mantequilla. Hombre, Pau les ha dado para el pelo, correcto. Lo de Scariolo ganando el Mundial sin Gasol, Mirotic, etcétera, es épica. Te lo compro, totalmente, José. Yader, en la inscripción de Messi habrá muchas cosas raras e incomprensibles. Está ahí la cosa. Está ahí la cosa, Yader, que yo estoy empezando a oler a chamusquina todo. Me empieza a oler muy feo. Y el término crowdfunding no es como tal, crowdfunding ni change.org, ¿vale? Pero estoy viendo un poco esa línea. Un poco de, es que Messi tiene que estar en la liga por el bien común. Es que, claro, los contratos televisivos, los beneficios de la liga... Bueno, los beneficios de la liga este año no van a cambiar, porque ya está cerrado todo. Y lo que hay que cumplir son los contratos y lo que hay que cumplir también son las leyes, sobre todo, por encima de todo, las leyes. ¿Y las leyes son iguales para todos? ¿O para unos sí, para otros no? Además, pensando un poco, no por eso, ¿no? Pero yo estoy pensando que todo eso... Bueno, es que yo hago paréntesis muy raros, chicos. Mira, Mario lo que está, creo que se refiere a... Sigan, por favor. Creo que se refiere Mario a Messi, pero Quique, no vale para nada despedir. Tienen que sacar plusvalía. Yo lo veo imposible que lo renueven. Es que no lo renuevan, lo tienen que fichar. Es que a nivel de cuentas es muy importante. No, es que a lo mejor hacen algo que sea, que huela mal, que lo pongan como renovación. Entonces, esa es la cuestión. Yo veo a J. Jordi, le veo, y no digo que sea el tío con la mejor información del Barça, pero sé que tiene información del Barça. Eso lo sé seguro, 100%.
Eso sí lo puedo confirmar. Y le veo que lo tiene muy claro, que Messi va a renovar y habla muy claro y lo tiene muy claro. O bien está en plan forofazo chulo, que va por encima de la ley, o es que tiene claro que algo van a hacer para que lo escriban. Y que además Tebas ya lo dijo, que se está hablando con la Liga para ver de qué manera. Pero sobre todo, más que J. Jordi, que nos importa poco, mira a Laporta, lo que dijo en la presentación de Memphis Depay. Ahí está la clave. La clave de todo. La madre del cordero de este asunto está ahí. ¿Qué dijo? ¿Cómo que qué dijo? No sé qué dijo. Pues dijo que básicamente vamos a hacer todo lo posible y buscaremos alguna herramienta, no utilizó el término herramienta, pero alguna herramienta para poder hacer la inscripción. Venga. Sí, sí. Vale. Yo creo que a colaciones lo que me acordaba es que Rubiales había hablado de un nuevo tipo de liga, quería plantear un nuevo tipo de liga. Entonces, a lo mejor, en ese planteo de querer hacer un nuevo tipo de liga, quieren meter algo ahí de pero tú tienes que cumplir con las cuentas económicas. Bueno, pero es que andas a ver. Los estatutos, los límites, ese tipo de cosas son los que son. José nos comenta que si Estados Unidos se lo toman en serio, ganarán. Confío mucho en España, mis favoritas son Estados Unidos, España y Australia. Sí, Australia yo también la tengo ahí. La tengo también. No, no, Brasil no está, ya lo sé. Acá hay. Black Hawk Down. Jader, creo que es muy confiable una pareja de centrales. Sí. A la Militao, ¿te espero confianza? A mí sí me dan confianza. Lo único que es verdad es el juego aéreo defensivo. Sí que con torretas, con jugadores de juego directo por arriba, a lo mejor sí que en el caso de Álava pienso que puede tener algún problema. Álava en muchos casos ha jugado acompañado de un central grande, como Süle, por ejemplo, en el Bayern. Entonces, Militao no es alto, pero es verdad que por arriba es un auténtico Valladar, es un líder defensivo por el juego aéreo. Y ofensivamente también te remata muchísimo. Pero, hombre, es un riesgo, pero bueno, yo en Álava confío mucho, me parece una muy buena incorporación. No aquí súper ilusionante de la leche de que hemos fichado aquí a un crack mundial, pero me parece un futbolista muy profesional, muy válido y que este año, creo que os lo he comentado, chicos, en algún directo anterior, pero es uno de los mejores jugadores a nivel de acierto a la hora de ganar duelos directos. Es decir, cuando el delantero le intenta rebasar, regatear, Álava tiene un porcentaje altísimo de robo de balón. Entonces, creo que eso es algo muy, muy importante, porque al final el Madrid es un equipo, además, que juega muy abierto, que deja mucha espalda detrás, mucho campo entre defensa y portería, y necesitas centrales rápidos. Álava es muy rápido. Y se anticipa muy bien por velocidad y por poco. Ya tiene mucha experiencia. Más cosas. Wow. No vale la pena. Bueno, Francia tiene un gran equipo, no dice José, pero confío en el gen competitivo de España. Son muy físicos, atléticos. Francia, candidatos a medallas, sin duda. Sí, yo creo que lo son, claramente. Y Francisco te pregunta, ¿qué te parece fichar a Mario Hezonja? Mario Hezonja. Sí, bueno. El tema de Mario ha salido además hace poco algo de que se lo habían ofrecido al Madrid. Yo eso no lo termino de ver. Lo que sí que parece claro es que Panathinaikos estaba muy interesado, obviamente, y el Barça, como opción, es un jugador que salió mal del Barcelona a la NBA y que luego en la NBA ha terminado también mal. Me parece un jugador que tiene particularidades en cuanto a su carácter. Es el típico jugador bisoño, joven, que creo que necesita mucho balón y creérselo mucho. Y a lo mejor eso en una química de equipo global puede generar problemas. Parece ser que eso podría ser un tema de incertidumbre para que grandes equipos vuelvan a confiar en él. Calidad tiene mucha, eso sí, ¿eh? Parece un jugador con mucha calidad. ¿Qué más? ¿Te estás riendo ahí? A ver. Él dice que... Yo pienso... Bueno, Tebas tendrá que dimitir si deja a Messi jugar. Sí, bueno, pero no va a dimitir. Se ha triplicado el salario, por cierto, Tebas. Bueno, solo, ¿no? Eso lo aprueba su propio sueldo. Lo aprueban los equipos. También, pero bueno. Francisco, bueno, España en básquet yo creo que sí se hace medalla. Ojalá Valverde también consiguiera medalla. Valverde. Sí, Alejandro Valverde. Vale. Alejandro Valverde, entiendo que nos referimos, ¿no, Francisco? En ciclismo, en ruta. Buena opción de medalla. Venga. Muy bien, que consigan medallas. Sí, señor. Y muchas. Vamos a estar pendientes de los Juegos Olímpicos ahí, viendo los directos, a ver si duermo bien, a ver si estoy haciendo vida de playa también, pero los Juegos es que yo soy un viciado de los Juegos Olímpicos, no sé vosotros, yo soy un loco de los Juegos. Me encanta.
Bueno, nos comenta Carlos, pero si Tebas no va a tragar con eso, ellos están rabiosos y están metiendo mucha presión. Lo de las cuentas con el Barça no se entiende mucho, ni fútbol ni básquet. Sí, no se entienden en general, no. Ya os digo, ellos y no se entiende cómo... ellos viven un poquito al margen. Si España tuviese un músculo de Francia, ¿cambiaría tu pronóstico de España en tercera? ¿Cómo? Si España tuviese el músculo de Francia, ¿cambiaría el pronóstico de España en tercera? Pues, hombre, claro, pero eso es como lo de si mi abuela, ¿no? Y si tal, ya. Pero bueno, cada uno tiene sus virtudes y sus características, sus pros y sus contras. Y yo creo que España la veo tercera, pero no significa que no tenga nivel para segunda, obviamente. Lo tiene de sobra. Hasta para el oro, si Estados Unidos tiene un mal día. Esta Estados Unidos, obviamente. No la Estados Unidos de Londres, de Beijing, obviamente esas serían oro y ya, pero esta selección de Estados Unidos ofrece más dudas razonables. Bueno, chicos, nos quedan 10 minutos de directo. 10 minutitos, recta final. Vamos a cortar a las 8, sí, porque tenemos que programar cositas, pero bueno, eso en 10 minutos. Quedaos aquí porque vamos a seguir comentando más cosas, más. Vamos con ello. ¿Pero Carlos Senda dará un paso adelante este año? Sí, confío mucho en Carlos. Yo soy no soy un devoto tampoco, no considero que sea el nuevo Chacho, no considero que sea Sergio Rodríguez, pero creo que es un jugador que ha demostrado que en un año donde no tenía que tener el compromiso de primer base, lo ha tenido. Le ha faltado a lo mejor puntuar más a la hora de anotar, de ser más incisivo en el ataque, pero se ha dejado el alma y ha dirigido bien en muchos momentos. Ha asistido, ha marcado muy bien el ritmo. Y yo soy de la línea de bases rápidos. A mí los bases lentos me ponen un poco nervioso. Aún siendo talentosos, me ponen un poquito nervioso. Caso de la Provítola. Entonces, bueno, para gustos colores. La Pro tiene calidad, mucha calidad individual, pero creo que en bases vamos a salir ganando con Nigel Williams-Goss y con Tomás Eutel y el crecimiento que se le puede presuponer a Carlos Alocén con un año ya de crecimiento. Va a estar muy bonito, a mí me va a gustar. Muy guapo. El baloncesto, la verdad. No, tenemos un buen equipo. A ver, Hanga a mí me parece un jugador que si está, y además 2 años me parece buen movimiento. O sea, lo ideal para mí hubiera sido un 1+1, pero 2 años está bien, 3 hubiera sido excesivo, con 32 años, un contrato de 2 años me parece bien. Ya veremos Y además con reducción salarial con respecto al Barça, va a cobrar menos. Mira. Eso sí. Enrique dice, Álava y Militao pueden hacer muy buena dupla en la defensa, aunque ojalá no se vaya. No se vaya Varane. Sí, lo ideal a título deportivo sería que Varane continuara. Eso sería lo estupendo y maravilloso. Pero luego hay que pensar que si él no renueva el año que viene se va gratis, es un poco situación de Sergio Ramos. Y, a ver, rendir va a rendir. Y va a tener sus momentos donde va a fallar como todos los jugadores. A ver, cuando la gente dice que Varane ha fallado, ¿qué central no ha fallado? Os puedo sacar un vídeo de YouTube con errores de Ramos garrafales en partidos clave, de Champions, por ejemplo. Y nadie dice nada. Todo el mundo habla del error de Varane frente al City, del no acierto frente al Chelsea, en estas semis en Valdebebas con el gol de Pulisic o de Werner. Hablo de memoria, ahora mismo no me acuerdo. Pero es un jugador top 6 de centrales del mundo, top 5. Decirme 6 centrales mejores que Varane ahora mismo. Mejores. No parecida, mejores, que ya son mejores. Nino de Fluminense, nada. Nino de Fluminense es muy bueno. Me gustó mucho el otro día frente a Alemania. Muy bueno, de los mejores. Pero Varane es mucho Varane. Aunque haya tenido fallos, como todos. Francisco, bueno, Quique, yo me mojase por la táctica de Ancelotti. Lo suyo sería un 4-3-3 con carrileros para ellos corren la banda. Sí, yo confío mucho en línea larga de laterales. Carvajal me genera dudas. Lucas puede que haga un buen año. Y ahí pues podamos equilibrar eso. Pero el lateral derecho ideal, ya todos sabéis mi opinión, era Ashraf, que lo dejamos pasar. Y ahora está lo infinito con el PSG. Y hasta su propio representante ayer mismo lo dijo en el chiringuito que valoraba al Madrid, que siempre lo iba a tener ahí. No sé, el tema de Ashraf es algo que nunca he terminado yo de cerrar bien. No creo que se le haya ido la cabeza queriendo pedir un salario loco. Además, él lo ha negado eso. No sé qué ha pasado ahí, chicos. Con el tema de Ashraf estoy un poquito desilusionado. Me esperaba un lateral derecho Ashraf, un lateral izquierdo Mendy, con Miguel Gutiérrez apareciendo, Marcelo saliendo, y al final Marcelo se queda, Ashraf no viene. Pero bueno, es lo que hay. Competir, vamos a competir. Al final, el año pasado competimos de aquella manera, con todas las lesiones. Si Álava va bien,
y si fichamos al elegido, al neo del fútbol, a la bestia, al animal, pues a partir de ahí ya todo cambia. Es decir, Mbappé ya te cambia toda la historia. Ya todo esto de tal, obviamente una dupla Benzema-Mbappé más, aportando lo que pueda aportar Vinicius, Rodrigo, Hazard, tal, eso ya te da otra línea de pensamiento ofensiva del ataque, ¿no, chicos? Que hemos visto que en ataque hemos tenido problemas. Tú y yo nos quejábamos todo el año pasado y que fallábamos absolutamente todo. Muchísimo, ¿no? Sí, desesperante, como dices tú. Desesperante. Dice lo de Asensio, desesperante. De Asensio, tenemos vídeo. Pero, para mañana, a ver si o pasado. Porque es que tenemos una cantidad de vídeos. A ver cómo los colocamos algo todos. preparado para quitar la vacación. Sí, un poquito. sí. Pero Así vamos, que... pero vamos a estar ahí, ¿eh? En vacaciones, de acuerdo, iremos colgando. A lo mejor hay un día que a lo mejor no colgamos vídeo, pero vamos, la mayoría de los días va a haber cosas. Uno, dos. Incluso, chicos, el domingo mismo está el postpartido de Real Madrid. Ese seguro lo vais a tener, ¿vale? De Madrid Glasgow Rangers, dirigido por Steven Gerrard, mítico. Vais a tener como hicimos con el Rayo o el Fuenla, pues en este caso viendo el partido, lo cual está estupendo y maravilloso. ¿Lo puedes ver en el Twitch de Real Madrid? Twitch de Real Madrid o en la web o en Real Madrid TV. Claro, muy bien. Si nos pregunta, ¿es verdad lo de Camavinga y Goretzka que vendrían gratis el año que viene? A mí la opción también hemos hecho el vídeo, ¿no? Del 2022 con Eduardo Camavinga y con Goretzka. A ver, Goretzka decían que pedía 10 millones. Tener en cuenta que cuando los jugadores terminan contrato, como no hay transferencia por medio, normalmente se suele poner un salario fuerte, un salario grande. Pero Goretzka, con sus 26 años, hasta que se ha lesionado, me parece un jugador tuvo lesión hace unos meses, pero es un jugador con llegada, con golpeo, con físico, con trabajo, con muy buen remate de cabeza. Ya en Schalke 04 en su momento, con Mayer, eran dos jugadores que prometían mucho. Mayer se quedó ahí estancado. En cambio, Goretzka dio un paso al frente y sin ser un crack, ni ser un jugador que haya tenido un impacto trescuartista como lo han tenido otros diferentes como Mesut Özil, al cual todos conocimos bien, es un jugador totalmente diferente a eso. Es un tío de potencia, más parecido al típico jugador alemán llegador de toda la vida. Pero me parece un futbolista muy, muy interesante. Oportunidades de mercado, chicos, oportunidades de mercado. Cuando está la cosa como está, hay que aprovechar contratos que terminan para tú meterte ahí. Y el Real Madrid es goloso, ¿no? Claro, lo de Camavinga, yo se venía hablando de él hace mucho y yo creo que va a ser algo como Álava, porque Álava tenía palabrado y Álava dijo, yo elegí el Real Madrid. De enero. Entonces yo creo que Camavinga viene algo en ese estilo, que dice que él está esperando por el Real Madrid. De hecho, Ana, perdona que te interrumpa, lo de Camavinga ya se lleva fraguando desde la época de Zidane, desde hace tiempo. Claro. Y ya desde que debutó con la selección francesa, creo que hace un año, más o menos, ¿vale? Y es un futbolista que si hace un buen último año, todos se lo van a querer llevar, porque es un centrocampista que dicen algunos que puede ser el nuevo Pogba. Cada uno es cada uno, pero me parece un jugador que hay que tener en cuenta. Por condiciones, ¿eh? Ha bajado un poquito este año, pero por condiciones. Es como decía Álava, ¿no? Yo soy Álava, vengo aquí como Álava, no vengo aquí como Sergio Ramos, como Varane. Exacto, cada uno es cada uno. Aunque lleve el 4, me da igual. Exacto. Soy como soy quien soy. No, y Álava es un tío que ha rendido, no nos lo inventamos, ha rendido. He visto ahí algunos mensajes, mira, he leído que Larsson no le gusta a Hurtel, es cierto. No, yo estoy convencido que le gusta a Hurtel y mucho, y me consta que le gusta. Y eso es información. Zonja ha rechazado la oferta de Panathinaikos. Coincido contigo en todo sobre Zonja. Mucha calidad, pero no se sabe cómo puede rendir. Tal cual, eso es lo que opino. Francisco Javier, y un rumor, el Madrid tiene un preacuerdo con Haaland. Bueno, de Haaland, Ana, sabemos lo que sabemos, que su padre y su agente estuvo en Valdebebas y que estuvo con José Ángel Sánchez. Que pase por toda España igual, pasó por Barcelona. Bueno, pasó por Barcelona, pero no fue la ciudad deportiva del Barcelona, sí a la del Madrid. Oye, que eso yo creo que es un factor. Pero vamos, que sí, que Mino Raiola querrá sacar dinero en su momento. Un preacuerdo tan largo, yo lo veo complicado. Yo lo veo complicado, sí, yo estoy contigo. Y más con un jugador que es top. Sí. Que yo lo pensaba, yo digo, el Madrid, si Mbappé ya dice que no va a renovar con el PSG. Irá por Haaland. No, yo lo que pensaba es hacer un preacuerdo con Mbappé, ¿no? Sí. Pero, ¿quién haría un preacuerdo con un jugador top de un año, no? ¿Qué jugador haría un preacuerdo con un club? Sí. Siendo que después, el año que viene, puede mejorar el tema de los precios o alguna cosa, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa con Haaland. Con lo de Ramos, totalmente de acuerdo, Pedro Martínez. Lo que pasa es que se ha sabido vender mejor. La prensa ha vendido muy bien a Ramos, los Tomás Roncero, Carmen Colino, Antonio Romero, todo el grupo Prisa, bueno, ya sabemos, todo el grupo de amigos de Ramos. Irónicamente, sí, irónicamente. Lo de los audios no lo hemos comentado, ¿no? Okay.
Lo hemos comentado en el vídeo pasado, es que los audios Sí, ya los audios no sé cuándo. ¿no? Sí, lo comentamos el pasado, pero oye, si alguno quiere comentar algo... Si no lo habla Pedrerol, no lo hablaremos nosotros tampoco. Bueno. En fin. Vale. Gracias por contestar, Vikingo. Gracias a ti, Antonio, hombre. Daniel pide fotos de la playa. Bueno, a lo mejor... A ver, yo sí mando fotos de la playa... O sea, a mí me encantaría hacer algo así. Si mando fotos de la playa, yo hay alguno que se puede dejar de suscribir, porque se puede asustar de lo que vea. No sé si para mal o para bien, yo creo que para mal, pero bueno. No creo que puedan mandar fotos, chicos. Una creo. ballena, una ballena, exacto. No, pero a lo mejor en Instagram ponemos algo, alguna story. Si alguna cosita de coña, a lo mejor ponemos, chicos. Alguna coñita, a lo mejor sí. Alguna broma, alguna cosa así distendida. Sí. Ada, me gusta mucho ese fichaje. El directo del viernes de Chiringuito. Hemos comentado de eso, pero habíamos dicho que sí y hemos decidido que el viernes... El viernes no vamos a poder hacer el 30 directo, nos iremos al próximo viernes, que es el 5. Sí. El 5, ¿no? Sí, 5. 5 porque sería el 31 de julio. 31 es del sábado, ¿vale? Sí. 31 es mi cumple. Exacto. Así que, si quieren mandar regalos, pero no. Un unboxing vamos a hacer aquí. Un unboxing. Me encanta el término. ¿Veis? Unboxing. También me encanta, chicos. Unboxing. O abrir cajas, ¿no? A ver, hablar en español. Espera, directos a la playa con Hazard y Bale jugando al golf playa. Eso sería muy top, como dice José. Bueno, Hazard, chicos, la última foto que vimos de Hazard estaba... Cuidado con Eden. Cuidadito con Eden. Cuidado que Eden, como se cuide y le pongan en forma... Está comiendo hamburguesas veganas. Exacto, cuidado con Eden. Que Pintus ya le ha dicho esto. Miguel Ángel se quedó un poco tarde porque nos estamos cerrando el chiringuito para ir al chiringuito. Sí, estamos ahí ya en el deadline del directo, pero bueno, vamos a leer estos mensajes, va. Si vamos a fichar a algún jugador de fútbol. Pues, hombre, yo espero el elegido, ya lo sabéis, Mbappé. Y si no viene Mbappé, pues nos vamos a tragar a Bale. Sí. Eso es lo que yo veo. El tema de los pasaportes me tiene un poco loco con los extracomunitarios. Unos dicen que se puede inscribir, otros que no. Estoy un poco loco con ese tema. Ya a ver si averiguamos algo, porque hay bastante, digamos, bipolaridad al respecto. Porque no creo que Madrid se va a poder deshacer tan rápido de Rodrigo. No, es que no se quiere deshacer. Es que el Madrid ha apostado y necesita amortizarlos económicamente. Claro. Y por lo menos que deportivamente te den un rendimiento. Tú no puedes coger, o a Bale, te coges y te deshaces de él, le pagas, no como el Barça, que lo que quiere hacer es echarlos de mala manera, llegas a un acuerdo con Bale, contrato, ¡pum! ¡Chao! Llegas a un acuerdo. Pronto vamos a ver novedades, chicos, con todo lo que está pasando. Y ya empezó la temporada de 14 de agosto. Es que estamos allá, está cerquita la cosa. Gesonja se va al Unix, dice Carlos. Unix Kazan, puede ser. Algo hoy al respecto. Dice, ¿qué más? ¿Cuánto años más ves a Florentino de presidente el Madrid? Pues termina esta legislatura y termina, yo creo. Veo al Madrid 2022 con un equipazo que nos ilusionaría. Me he quedado ahí. Se me ha quedado el mensaje. Ese es el mensaje. Veo al Madrid con un equipazo que nos ilusiona. Sí. Pero la provítola por el Barça pensaba que era broma. Es que la provítola aún no está confirmado. Pero... No, Jokubaitis está confirmado, ya sabéis, el jugador de Zalgiris Kaunas, jugador que parece que de momento no va a la NBA y jugador con buena pinta. Buen fichaje. Me parece un buen movimiento, ¿eh? José dice que Photoshop hace milagros. Sí, el Photoshop la verdad es que sí. Aunque conmigo creo que no... Aprendí a usarlo, pero tampoco tanto. A ver, claro, no. Tampoco para tantos milagros. Y en algunos casos no puede hacer milagros. Conmigo un milagro no puede hacer. Ya os lo avanzo. A ver, Daniela hace una bromacita que, bueno, que prefiere fotos de ella. Bueno, sí, no, bueno, normal. Verme a mí, pues ya veis aquí. Si con respeto no pasa nada. Exacto. Vicente, ¿no crees que con un 3 de primer, si no va Garuba, volvemos a aspirar a todo? A ver, el 3 ya ha venido, Vicente, que es Adam Hanga, como ya sabes, o si no sabes, pues te lo comentamos, se ha anunciado de manera oficial. Y Garuba, en principio, se va, porque en el pick draft va a estar entre los 15 primeros, así que se va. A ver, Óscar, hola, buenas tardes. ¿Qué le falta? Están llegando más gente, nos Sí, no, por eso yo voy a leerlo, porque veo que nos paramos. ¿Qué le falta al Madrid de básquet? ¿Podremos contar con Randolph este año? Sí, pero tarde. Va a empezar tarde la temporada. El Barcelona, con lo que lleva de fichajes, no ha empeorado. No, el Barcelona tiene un muy buen equipo de básquet. Buena familia vikinga, que tengan unas buenas vacaciones. Gracias, Francisco chicos. Javier, muchísimas gracias a ti igual.
¿Qué más? El Barça tiene un equipazo de básquet, que paséis unas buenas vacaciones. Santiago Merino, uno de los ya Saludos, veteranos del canal. Además del vídeo de oficial de Hangout, vamos a colgar el vídeo del super sorteo que hemos hecho de los 3.000 suscriptores. Sí. Es muy largo, ¿no? La próxima vez va a ser sorteo. No, a ver, yo os recomiendo que veáis, aunque no sois los ganadores, al final el ganador es uno, obviamente, el sorteo. Pero mirar es crema pura. Sobre todo la parte en el del ganador es crema. O la ganadora. Sí, yo me confundo ahí un poquito. Se confunde un poquito, pero bueno, ya sabéis que el sorteo no tiene ni trampa ni cartón. Si escuchas tu nombre y no es tu nombre, pues que Ana sea... o sea, perdona, y la persona ha estado... Queda claro, pero queda claro quién es el ganador o ganadora. Disculpas, la persona que ha estado hoy aquí dije su nombre, pero no es su nombre. Exacto. Así que, ya está. Perdona. Ya está. Lo entenderás seguro. La próxima quizás. La próxima será. Bueno, yo me quedo con Miguel Ángel. ¿En baloncesto vamos a fichar un anotador? No. Francisco, me encanta tu canal, enhorabuena. Dice las cosas como son. Muchas gracias, Francisco. Silvia García, ¿es verdad que Jovic se va al Mónaco o a otro equipo? Ojalá. A ver, que lo hayan hecho ayer, no hoy. Ya, que lo tengan firmadito. Jovic sobra en el Real Madrid, no me parece jugar para el Real Madrid. Tenía un valor en Transfermarkt de 20 millones de euros. Con que saquemos 10 o 15 y nos quitemos su ficha, ya está. Oye, son errores que uno tiene a la hora de fichar jugadores. Ahora como hace un pack 2x1. Si quieres Mariano, te ganas a Jovic. Sí. Jovic, llevas Mariano. Pack de verano, sí. Descuentos del 50%, como en los centros centros comerciales y tal. Sí. Así que bueno, chicos, gracias por estar aquí. ¿Cómo le hubiera parecido Mico? Mico Talero, no, Mico ya está mayorcito, Alex, ¿no? Creo que Mico tiene 36 ya. Ya de veteranos ya vamos, ¿eh? Ya vamos bien de veteranos, tenemos un equipo veterano. Pues sí, ojalá y se vaya, jeje, Jovic. Ahí está Silvia, totalmente de acuerdo. Ver por allá, bueno. Bueno, esperemos, es que, mira, yo voy a decir algo, dijimos que no va a haber directo, pero si hay alguna novedad bomba, evidentemente, se anuncian a Kylian, hacemos un directo maratoniano. Con el móvil. No, de la playa y con un copazo también. Con un copazo, pero no sé de qué, con un copazo. Yo he dicho solo... Paga 50 kilos por Mariano Jovic. Lo de Garuba me va a doler, sí. Sí, lo de Garuba, Mario... Es como, imagino que habré sufrido mucho. Es que si se quedara Garuba... ¿Tú te imaginas si se queda Garuba con Yabusela y que dos? ¡Qué bestias, macho! Madre mía. Genial. Envuelto y con lazo. Néstor, totalmente de acuerdo. Envuelto y con lazo Jovic. ¿Sí? Bueno, chicos, lo que habías comentado un poco, para cerrar un poco, no sé. Sí. Es que lo bueno de tener ese canal es que puede expresarse... Yo lo acompaño y comparto muchas de las cosas que él dice. A lo mejor estamos en desacuerdo en algunas cosas. Pero lo bueno de tener un canal es que puedes hablar con libertad, con respeto, pero con libertad. Y entonces, bueno, ya habéis visto que hace una semana y media con el tema de Florentino en los audios entró gente insultando, faltando el respeto unos a otros. No me gustó nada, ya os lo comenté. Bueno, pero eso pasa en todos los canales de actualidad del Real Madrid, lo sé, en todos los canales de YouTube. Sí. Bueno, hay que aguantar. ¿no? Sí. Bueno, aguantar en el sentido de que hay que entender que eso va a pasar. A ver, lo que yo creo que hay que hacer es marcar un poco la línea, ahí limitar cierto tipo de comentarios hasta donde uno pueda. El canal ahora mismo ha pasado de los 3.000 subs, de los 3.000 suscriptores. Desde aquí, muchísimas gracias. Pechazo me he dado. Ahí. ¿Te duele? No, esto como me duele, mira. ¿Cómo me va a doler? No, yo estoy... No, al escudo jamás. Que yo estoy muy contento, chicos, de todo lo que estamos consiguiendo. Desde el canal, el apoyo general del 99,9% de la gente, que estoy súper contenta con lo que estamos haciendo Ana y yo. Y lo dicho, hemos superado los 3.000, ahora por los 4.000 y así seguiremos creciendo seguro mucho a vuestro lado. Carrillo ha llegado Carrillo ha llegado tarde. Bueno, no pasa nada. Sí, se han dicho que hasta el 20 de agosto no se presenta Mbappé. Bueno, pero se presentó ayer. ¿Cómo? Que dice, Season ya ha dicho que hasta el 20 de agosto no se presenta un Mbappé. Bueno, Season es que es una cuenta que tienen un YouTube, digo, en Twitter, una persona que, bueno, es curioso. No se sabe, juega con un poquito ahí con la dualidad. Se presentó ayer hoy. Sí, claro. No, se presentó, a ver, Mbappé se ha presentado con el PSG y Season diría que no. Vamos, que Season puede decir una cosa y luego otra. Y luego va a firmar. Y hacer... girar el argumentario para llevárselo a su interés. Pero bueno, que no pasa nada. Que, oye, cuentas de Twitter hay muy chulas. Ojo, chicos, bueno, vamos a mandar un saludo. No, porque estoy pensando que hiciste mañana o estos días van a haber vídeos de Cubo y Asensio, que son comentarios que a lo mejor
hacemos comentarios de jugadores que después en un futuro podemos tener que callarnos la boca, porque a lo mejor nos Y sorprende. sobre todo cuando son jóvenes y pueden cambiar y revertir la situación. ¿Es así? Bueno, en el caso de Asensio no tan joven ya. En el caso de Asensio, bueno, me gustaría que lo veáis, ¿vale? Me he quedado a gusto, me he desahogado. Y en el caso de Cubo, también he opinado sobre él, pero bueno, ya en los vídeos lo tendréis todo, ¿de acuerdo? En las próximas horas. Y luego, vamos a ir ya cerrando, tenéis 3.000 suscriptores, ganador del sorteo o ganadora de los 3.000 No, suscriptores. un ganador. Ganador o ganadora, Sí. para aquellos inclusivos del lenguaje. ¿tú Dije sabes? 3.000 suscriptores ganador. ¿Cómo? Nada, venga. El ganador del sorteo de los 3.000. Sí, de los 3.000 suscriptores. Sí. Venga. Venga, la camiseta del Real Madrid. Yo creo que lo he dicho bien. Así es. Así que bueno, chicos. Bueno, Y dentro de, bueno, organizaremos luego otro sorteo para que... Sí, también habrá tengan más la oportunidad sorteos. de seguir. habrá más sorteos en el O sea, es canal. como una forma de agradecimiento por el acompañamiento que nos hacen. Sí, señor, muy bien Ay, qué explicado. bonito. Bueno, Bueno, chicos. y estaremos acompañando también a España y Brasil en Sí, las Olimpiadas. en las Olimpiadas y bueno, muchas cosas que comentar. Sí. Lo dicho, nos vemos en el próximo directo, que no será, insistimos, este próximo 30, sino ya el siguiente, ¿vale? Entrando ya en agosto, Sí. ¿vale? Dentro de 2 viernes. Pero bueno, nos seguimos viendo aquí en el canal, chicos. Nos vemos. Muchísimas gracias. ¡A la Madrid! A Madrid. Chao, chao. Chao.